Una niña de 8 años escucha rasguños en su cabeza, pero lo que los médicos descubrieron te producirá escalofríos. Isabella siempre había sido una niña risueña. A sus 8 años, su vida parecía de cuento, tenía una familia amorosa, una pequeña casa con un jardín donde jugaba hasta el atardecer y una imaginación desbordante que la acompañaba en sus aventuras diarias. Era la hija única de Marta y Carlos, dos padres dedicados y trabajadores que, aunque ocupados con sus empleos, siempre encontraban tiempo para su pequeña. Todas las noches, antes de dormir, Marta le leía cuentos y Carlos la cubría con su manta favorita de color azul, mientras Isabella se sumergía en sus sueños de princesas y mundos fantásticos. Pero aquellos días felices estaban a punto de dar un giro perturbador que ninguno de ellos podría haber anticipado. Una noche de invierno, cuando el viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles golpeaban suavemente la ventana de su cuarto, Isabella se despertó abruptamente. Sentía una molestia extraña, algo desconocido que nunca había experimentado antes. En un principio, no supo explicarlo, pero poco a poco fue consciente de que lo que la había despertado no era el viento ni el frío, sino un sonido, un crujido seco, leve, como si algo raspara desde dentro de su cabeza. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. Debe ser un sueño, se dijo a sí misma. Cerró los ojos con fuerza, esperando volver a dormirse, pero el sonido no desaparecía. Lo sentía cada vez más presente, más nítido. Eran como pequeñas uñas arañando desde dentro de su cráneo, una sensación tan aterradora que la hizo temblar. A la mañana siguiente, Isabella decidió contárselo a su madre, pero no sabía cómo describirlo. Después de todo, ¿cómo podría explicar una niña de 8 años que algo estaba rascando dentro de su cabeza sin que sonara como una fantasía? Cuando finalmente reunió el valor, le dijo: «Mamá, anoche escuché un ruido raro, dentro de mí. Era como si algo arañara mi cabeza». Marta, que estaba ocupada preparando el desayuno, sonrió y le acarició el cabello. «Cariño, probablemente fue un mal sueño. A veces cuando estamos muy cansados o tenemos frío, nuestro cerebro juega trucos y nos hace oír cosas que no existen». Isabella asintió, pero no estaba convencida. Sabía que no había sido un sueño, pero no quería asustar a su madre ni parecer ridícula. Sin embargo, esa misma noche, los arañazos regresaron. Esta vez más intensos, más claros. No podía ignorarlo más. Despertó con los ojos llenos de lágrimas, llamando a su madre desesperadamente. «Mamá. Mamá. Está pasando de nuevo. Hay algo dentro de mí». Marta acudió corriendo, y al ver la expresión angustiada de su hija, supo que algo no estaba bien. Aunque trató de calmarla, el pánico de Isabella empezó a sembrar una semilla de preocupación en su mente. Al día siguiente, decidió llevarla al pediatra para asegurarse de que no hubiera nada físico que explicara lo que su hija estaba experimentando. El pediatra, el doctor Martínez, era un hombre amable y experimentado, que había visto todo tipo de casos en su carrera. Después de un examen detallado, le aseguró a Marta que Isabella estaba en perfecto estado de salud. No había infecciones en los oídos, no había signos de fiebre o inflamación. «Puede ser estrés o ansiedad», le dijo. «A veces los niños manifiestan ciertos temores de manera física. Intenta que descanse y observa cómo evoluciona». Marta intentó relajarse y seguir el consejo del doctor. Sin embargo, los días pasaron y las noches de Isabella se volvieron cada vez más angustiantes. Los arañazos no solo continuaban, sino que parecían empeorar. La pequeña comenzó a quejarse de dolores de cabeza cada vez más frecuentes, y sus padres notaron que su personalidad estaba cambiando. La niña risueña que antes corría por el jardín ahora parecía distante, con la mirada perdida y el cuerpo tenso. A veces se quedaba mirando al vacío, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían percibir. Carlos, su padre, se negó a ignorar lo que estaba ocurriendo. Sabía que no se trataba de una simple ansiedad o estrés. Empezó a investigar por su cuenta, buscando en internet cualquier indicio que pudiera explicar los extraños síntomas de su hija.
Leyó sobre migrañas, alucinaciones auditivas y hasta casos de esquizofrenia infantil. Pero nada encajaba con lo que Isabella describía. Los arañazos eran constantes, como un ruido físico que estaba dañando a su pequeña. Marta y Carlos decidieron llevar a Isabella a un especialista. Consultaron con un neurólogo pediátrico, el doctor Andrés Gutiérrez, quien había sido recomendado por un colega de Carlos. El doctor Gutiérrez era un hombre de mediana edad, serio pero afable, y tomó el caso de Isabella con gran interés. Después de una larga consulta, decidió realizar una resonancia magnética para obtener una imagen detallada del cerebro de la niña. Cuando los resultados llegaron, Gutiérrez los estudió en silencio durante largos minutos, mientras Marta y Carlos lo observaban ansiosos desde el otro lado de la mesa. «He encontrado algo inusual», dijo finalmente. «Hay una pequeña masa en el cerebro de Isabella». La frase cayó como una bomba. Marta sintió que el aire la abandonaba y Carlos le tomó la mano con fuerza, intentando encontrar alguna palabra de consuelo, pero estaba igual de aterrado. ¿Una masa? ¿Es un tumor?, preguntó Carlos con la voz temblorosa. «No lo sé con certeza», respondió Gutiérrez. «No parece un tumor convencional. Podría ser una infección, tal vez parasitaria». La palabra «parasitaria» resonó en la mente de Marta como un eco que no podía silenciar. ¿Cómo era posible que una niña de 8 años tuviera algo así dentro de su cabeza? Gutiérrez les explicó que era extremadamente raro, pero no imposible. En algunas regiones, ciertos parásitos podían infectar a los humanos, y si llegaban al cerebro, podían causar síntomas como los que Isabella estaba experimentando. Sin embargo, nunca había visto un caso como este. Isabella fue ingresada al hospital para someterse a una cirugía lo antes posible. Los médicos necesitaban extraer esa masa para analizarla y, lo más importante, aliviar el sufrimiento de la niña. La operación estaba programada para el día siguiente, pero la noche anterior fue una de las peores para la familia. Isabella se retorcía de dolor, sus gritos llenando el pasillo del hospital. Marta apenas pudo dormir, aferrada a la mano de Carlos, mientras los sonidos angustiosos de su hija resonaban en su cabeza. Finalmente, llegó el momento de la cirugía. Gutiérrez y su equipo trabajaron con precisión durante horas. La operación fue larga, meticulosa, pero cuando finalmente lograron extraer la masa, lo que encontraron los dejó completamente atónitos. Dentro del cerebro de Isabella había una larva viva. Se había alojado entre los pliegues de su corteza cerebral y había estado creciendo allí, alimentándose lentamente del tejido. Los movimientos de la larva, imperceptibles para el ojo humano, eran lo que Isabella percibía como arañazos. Los médicos estaban conmocionados. Sabían de infecciones parasitarias en el cerebro, pero este tipo de larva era algo que ninguno de ellos había visto antes. Marta y Carlos fueron informados después de la operación. Cuando escucharon las palabras «larva» y «viva», ambos quedaron paralizados por el horror. El pensamiento de que algo tan monstruoso había estado creciendo dentro de su hija les produjo una sensación de náuseas y miedo que no sabían cómo manejar. «¿Está bien?», preguntó Marta, incapaz de formular otra pregunta más allá de la preocupación por la vida de su hija. «La operación fue un éxito», dijo Gutiérrez. «Extrajimos la larva completamente y su cerebro no muestra daños irreparables. Ahora debemos observarla de cerca y asegurarnos de que no haya más complicaciones». El alivio fue abrumador. Isabella se despertó unos días después, débil pero sonriente. Los arañazos habían desaparecido, y con el tiempo, los dolores de cabeza comenzaron a disminuir. La familia finalmente sintió que podía respirar otra vez. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después de la operación, cuando todos pensaban que lo peor había pasado, Isabella volvió a sentir algo extraño. Esta vez no eran arañazos, sino un zumbido agudo y penetrante. Los padres, llenos de pavor, la llevaron de inmediato al hospital. Otra resonancia magnética reveló lo impensable: había más larvas. Lo que los médicos no habían detectado era que la larva original había depositado huevos, y ahora esos huevos habían eclosionado.
La noticia cayó como una losa sobre la familia. Los médicos estaban perplejos, y aunque habían eliminado la larva original, no sabían cómo tratar una infestación tan agresiva en el cerebro de una niña tan pequeña. Un equipo de expertos de todo el mundo se reunió para estudiar el caso. Isabella fue sometida a un tratamiento experimental con fármacos antiparasitarios. Durante meses, la niña pasó por un infierno de procedimientos médicos y terapias. Los padres la acompañaban en todo momento, aunque su esperanza se desvanecía día tras día. Finalmente, los tratamientos dieron resultado. Las larvas desaparecieron por completo. Hoy, Isabella es una sobreviviente de una de las infecciones parasitarias más inusuales y terroríficas que el mundo haya conocido. Aunque su cuerpo se recuperó, la experiencia dejó cicatrices profundas en su alma, y la pequeña niña risueña ya nunca volvería a ser la misma.